constitucionalista y analista político que va a conversar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece si empezamos hablando del tema que ha salido hoy sobre el aporte a través de analistas publicitarios en la campaña de Ollanta-Humala? Tenemos un informe que habla de ello, porque Vladimir Garreta, que fue el publicista que trabajó para los Humala Heredia en la campaña de 2011, ha declarado ante la justicia peruana y ha dicho que esta campaña fue financiada, y sus honorarios también, a través de OAS y Odebrecht, dos de las principales constructoras brasileñas que están, obviamente, como usted sabrá, inmiscuidas hasta el cuello en el caso Lavalleta. Vamos a ver el informe y empezamos la conversación. Hemos tenido un presidente vendido a intereses extranjeros. Eso es una traición a la patria. Las sospechas se incrementan, esta vez por boca del propio Vladimir Garreta. Se sabe que OAS y Odebrecht pagaron a publicistas de Ollanta-Humala en 2011. Son evidencias que complican aún más la difícil situación legal en la que se encuentra el señor Humala y la señora Heredia, y que se dan justamente en este ambiente en donde todos creen que pueden hacer lo que quieren, hasta el propio presidente de la República. La información podría tener correlato con lo que consignan las agendas de Nadine Heredia. El publicista brasileño dijo en su país a la Fiscalía peruana que las constructoras le dieron $986.000, casi $1 millón, por su trabajo. Su cuenta sobre las reuniones con Humala y también con Heredia. OAS habría pagado en la primera vuelta unos $286.000. En la segunda vuelta, Odebrecht habría pagado $700.000. Garreta fue quien contrató a Luis Fabre y a otros brasileños que curiosamente también trabajaron para el no a la revocatoria de Susana Villarán. La señora Susana Villarán también se vendió a los intereses del Brasil. A nivel fiscal yo no veo absolutamente nada con relación al tema de OAS, ni con relación al tema de la Municipalidad de Lima, ni de la revocatoria. Es impresionante cómo ahí los fiscales no hacen nada. Susana Villarán hasta ahora no nos ha explicado, y eso creo que es un tema en materia de investigación, porque la justicia tiene que ser igual para todos. Nada más ganar las elecciones, la pareja viajó a Brasil. Su estadía en Sao Paulo la pagó la empresa de Garreta y también la de algunas personas de su entorno. Bueno, ahí está claro. Leo Piñeiro de OAS y Jorge Barata de Odebrecht pasaron el dinero. En el caso de Odebrecht, $700.000, en el caso de OAS, $286.000, casi $1 millón en total, a través de Vladimir Garreta, el publicista, que finalmente es el que contrata o subcontrata como asesor a Fabre y llega de esta manera a la campaña de Nadine Heredia y Ollanta-Humala. Y digo Nadine Heredia primero porque ha dicho, entre otras cosas, Vladimir Garreta, que el nexo, el enlace, el primer contacto, la coordinación para el pago y todo lo demás se hizo justamente con Nadine Heredia, Así que ahí está, ¿no? Y qué parecido a estos pagos simulados que también ha dicho Vladimir Garreta que existieron, pagos simulados, con los contratos simulados de centros capilares y de todo GRAF, también vinculados a Nadine Heredia y a Ollanta-Humala, por supuesto. Con este tema empezamos conversando con Marco Falconi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, este es un tema bastante delicado y que en la investigación del caso Lavalleta ha quedado demostrado de que no solamente en Perú, sino en los 14 países donde intervinieron, hicieron la misma mecánica. En las elecciones a partir del año 2005, hasta que se descubre este caso, apoyaban las candidaturas presidenciales de las regionales, ¿no? Las parlamentarias, a los candidatos que tenían mayor opción. Y este era uno de los mecanismos dentro del protocolo que ellos desarrollaban. En este protocolo era apoyar a estos candidatos para que una vez que ganasen, evidentemente, poder obtener la buena favoritismos, claro, de diferentes obras, ¿no? Que era su rubro. Entonces, ese era el protocolo donde comenzaba el proceso de corrupción, ¿no? Luego, en las licitaciones, ellos siempre hacían la oferta más baja, pero ya estaba convenido que iban a hacer adendas adicionales.
Claro, que les iba a dar la rentabilidad necesaria, en algunos casos exagerada por las obras. En la mayoría de los casos, ¿no? Inclusive en algunos casos se ha llegado hasta 200, 300%. Claro. Y la cereza del pastel era ir a los arbitrajes. Exacto. Entonces era todo un sistema y un protocolo que justamente... Claro, además para que los funcionarios corruptos se curaran en salud, ¿no es cierto? De haber defendido, entre comillas, los intereses del Estado, pero cuando el árbitro ya estaba amañado con el contrincante, en realidad. En el arbitraje, el Estado en muchos casos ha perdido más que en los propios procesos fraudulentos de licitación, ¿no? Entonces, esa era la mecánica con la cual ha trabajado las empresas brasileñas en los 14 países en que intervienen, ¿no? Ahora, esto lo estábamos conversando cuando veíamos el informe y le planteo la pregunta. En el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, se está próximo a cerrar el círculo. ¿Qué tan probable es lo que aparece en las agendas, por ejemplo, contrastable con estos testimonios como para que no solamente sean indicios, sino hechos ya comprobados? Bueno, los indicios son bastante fuertes, tal vez no tan graves como para que se estén con prisión preventiva, porque la Corte Suprema ya ha dicho de que solamente debe de ordenarse la prisión preventiva cuando la gravedad sea de tal extremo que casi tengan la certeza de una acusación o de un juzgamiento. Pero, digamos, se está haciendo una investigación, esperamos bastante seria, y que finalmente se respete el debido proceso para todas las partes que estén involucradas, tanto en este caso como en otros casos, ¿no? Bueno, por lo menos los testimonios que suponemos, ya que han sido dados ante el fiscal, ante Sergio Jiménez en este caso, vengan acompañados de los documentos probatorios necesarios, ¿no? Que empiecen a certificar este tipo de cosas. Sí, bueno, este es un caso especial que definitivamente estos próximos meses va a generar que definitivamente el Poder Judicial ya establezca unos criterios firmes a raíz del pleno casatorio que han tenido para ver los casos en que cómo van a proceder tratándose del delito de lavado de activos, ¿no? Si este caso constituye no delito de lavado de activos, si este financiamiento para la campaña constituye delito de lavado de activos, porque nosotros en la legislación peruana todavía no tenemos que esos aportes, ese tipo de financiamientos constituya delito, porque si fuese así, definitivamente se podría cortar. La teoría fiscal aquí es que ellos debieron conocer que el origen de ese dinero era ilícito, o sea que venía de esta oficina de operaciones estructuradas que era el departamento de Coimas, ¿no? Claro, solo que en Brasil el Partido de los Trabajadores, o sea, pedía coimas del 3%, 1.5 quedaba para el Partido de los Trabajadores de Lula, de Dilma, y o sea, el otro 1.5 lo repartía entre el otro partido, que era de aliado de ellos, ¿no? Entonces 1%, y al otro partido 0.5%, ¿no? Entonces cerraban todo el círculo, de ahí donde venía la financiación de las coimas, y eso es lo que va a tener que determinarse en la investigación si efectivamente esto era de conocimiento público antes. Perfecto, vamos a ver en qué termina, porque sí, efectivamente, ya con estas delaciones finalmente el círculo empieza a cerrarse. El presidente de la República también está en la mira en este caso, por el caso Lavallato, de la comisión del Congreso que está viendo este caso. ¿Cuáles son exactamente desde el plano constitucional las prerrogativas del presidente respecto a comparecer o no comparecer frente a este tipo de grupos de trabajo o en todo caso frente a los tribunales? Bueno, definitivamente el presidente tiene la potestad de poder asistir o no, en este caso, a la invitación que le ha hecho el Congreso de la República. Cuando decimos la invitación, quiere decir para que los congresistas se constituyan en el despacho del presidente de la República para poder, en este caso, formular las preguntas que estimen pertinentes. Hay, desde el punto de vista constitucional, él está procediendo con arreglo a ley de acuerdo a sus potestades, pero desde el punto de vista político, particularmente yo considero que el presidente de la República debe recibir y absorber las preguntas, porque finalmente quien nada debe,
Nada teme, claro. máxime que él es un hombre que tiene tanta experiencia y ha pasado por diferentes ministerios en su carrera política, ¿no? Sí, porque la calle, la opinión pública es el suero a la vena del político, ¿no? Y si finalmente esta actitud, más allá de que sea legal y constitucional, como usted bien lo ha explicado, deja dudas en la población respecto a su actuación, eso finalmente a un político le pasa factura, más aún si es el presidente de la República. Sí, le está pasando la factura y va a ser una carga bien pesada, ¿no? Porque al haber sido él premier y ministro de Economía durante la gestión del presidente Alejandro Toledo y además haber sido presidente de Proinversión, entonces sería muy importante que pueda atender a los congresistas y absorber las preguntas que estamos seguros que con la experiencia que tiene no debiera de tener ningún problema, ¿no? De tal forma de que la población tenga la percepción de que tenemos a un presidente honrado, a un presidente que está en el legítimo ejercicio de sus funciones, sin ningún velo, ¿no?, que pueda sospecharse o creer de que pueda terminar preso, ¿no? Claro, básicamente en estos 10 puntos de la explicación de la carta del presidente, no es una resolución de un cuestionario porque no habían preguntas de por medio, nunca se hicieron. Finalmente el presidente lo que dice es que en el caso de Proinversión él no firmó porque él estaba fuera del país, que no vio nada, que finalmente la declaratoria de interés respecto a la Sebánica, que fue como que el motor que impulsa esta obra, fue dada por los congresistas en el Congreso, no por él. Básicamente se limpia de todo, pero ya en el Congreso, sobre todo las fuerzas de oposición, que en este caso son ampliamente mayoritarias, han dicho que esto no satisface finalmente las inquietudes que ellos tenían respecto a este caso. Y siendo un foro político, no jurisdiccional, este grupo de trabajo, este grupo de investigación, podrían finalmente tener entre sus conclusiones que el presidente algo tuvo que ver en cuanto a los actos de corrupción en torno a la interoceánica. Eso que tanto daño le podría hacer al presidente de la República si viene del Congreso. Sí, este es un tema que políticamente el presidente y evidentemente sus asesores deberán repensarlo el asunto. Particularmente la ciudadanía le pide al presidente que absuelva, ¿no?, las preguntas que se le pueden formular. Porque con la experiencia que tiene el presidente Kuczynski, definitivamente no tendría ningún problema en absolver cualquier pregunta y que quede demostrado meridianamente, o sea, la transparencia con que pudo haber actuado, ¿no? Y si hay hechos irregulares, evidentemente tienen que investigarse. No quiere decir necesariamente que sean dolosos. Pueden haberse incurrido en conductas o en faltas de carácter administrativo. Omisiones, la administración pública normalmente se presentan, ¿no? Entonces puede haber responsabilidad civil, pero bueno, lo grave sería que haya responsabilidad penal, ¿no? Porque ahí sí querría decir que el presidente actuó dolosamente o los funcionarios que intervinieron en caso de que haya habido una actitud... Parece que ese es el miedo del presidente, ¿no? Que finalmente esta comisión declare lo que él declare, ya tiene, digamos, pensada una conclusión final en ese sentido que usted dice, ¿no? Que hay responsabilidades del presidente de la República y se vaya por una acusación. Pero no nos olvidemos de que a las conclusiones que arriba la comisión investigadora y que finalmente aprobase pleno, no son vinculantes ni para el Ministerio Público ni para el Poder Judicial. Pero sí son investigaciones... Pero sí golpean políticamente, pues, sí, ¿no? Sí. Y son investigaciones muy importantes porque finalmente puede quedar completamente esclarecida la transparencia con que actuó el presidente de la República y que esperamos que haya sido así por el bien del Perú, ¿no?, y por la estabilidad que necesitamos, ¿no? Vamos a ver, de repente en las próximas semanas o en los próximos meses se convence de que la mejor opción es recibirlos, ¿no? Es recibirlos. Además va a ser en una cita privada donde si hay algún exabrupto de algún congresista, esto no va a golpear hacia afuera, ¿verdad? O sea, va a quedar ahí en el ámbito privado y el presidente en todo caso tiene la prerrogativa de parar la reunión en cuanto sienta que le están faltando a la investidura. Inclusive el presidente, si fuese más audaz, debiera decir que sea pública, ¿no? Porque la razón es bien sencilla, justamente para que se hagan las preguntas que tienen que formularse.
para que los congresistas actúen responsablemente y quede ante la opinión pública que efectivamente nuestro presidente, el presidente de todos los peruanos, actuó honestamente, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Es una opción. Ahora, veamos el tema de la reforma electoral que está también en el tapete y se va a tratar pronto. Siempre demasiado cerca a un proceso electoral y con el peligro de que no sea estructural, sino más bien parches que finalmente no solucionan el problema de fondo en nuestro sistema de elección de nuestras autoridades. ¿Cómo ve usted el tema? La reforma electoral es un tema muy controvertido, ¿no? Y es bien controvertido porque lo que tenemos que entender, los ciudadanos de a pie, es de que ¿para qué se hace una reforma electoral? Se hace una reforma electoral para cambiar las reglas de juego. ¿Y para qué se cambian las reglas de juego? Los que no tienen poder quieren obtenerlo y los que tienen quieren conservarlo. Y entonces, si nosotros no tenemos un análisis desde esa perspectiva, no entendemos por qué no se avanza en el tema de la reforma electoral. Si nosotros convocamos a los mejores politólogos del mundo y del país, pueden hacer una reforma que no va a ir a ninguna parte. Porque los actores políticos que están en el Congreso de la República son los que hacen la reforma. Entonces, claro, los actores hacen la reforma... Para que la gente lo entienda, juez y parte, ¿no? Claro. Y los actores políticos hacen la reforma de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, hemos escuchado que algunos políticos dicen no debe participar ningún partido político que no tenga más de 3 años de antigüedad. Entonces, claro, se está excluyendo a Julio Guzmán. Pero y también, a Verónica Mendoza también, claro, que quiere formar partido. Claro. Entonces, además están poniendo la valla mucho más alta en cuanto al número de firmas para la inscripción. Claro, pero también podría ser, o decirse o plantearse, que solamente participen los partidos políticos que tengan más de 50 años de existencia. No lo plantean porque no tienen los votos. Porque si tuvieran, el planteamiento lo harían. Si es legítimo o no, si es legítima la propuesta, desde el punto de vista estrictamente político, ¿no? Entonces, para eso se hacen las reformas electorales. Hasta la fecha, la reforma electoral, o sea, no ha avanzado. Pese a esos 8 meses que se perdieron con un grupo multipartidario que presidió la congresista Donaire y que tenía una estructura, ¿no es cierto? No eran parches solamente, se había trabajado en el completo y escuchando además, sobre todo a los entes electorales y a la gente ligada al ambiente electoral que dio su opinión. Claro, el trabajo de la congresista Patricia Donaire es mucho más importante y coherente que lo que se viene haciendo ahora, ¿no? La propuesta del Jurado Nacional de Elecciones era hacer un código electoral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las grandes reformas que realmente requiere el país? Solamente la reforma electoral tiene trascendencia cuando se reforma el sistema de elección de los congresistas. Si es por mayoría o es proporcional, actualmente es proporcional. El tamaño de las cámaras, ¿no? 130 congresistas en el país, ¿es un número adecuado? No, el número es muy pequeño. Para la representación de los 33 millones de peruanos. Deberían haber distritos electorales más pequeños para que la gente sepa quién lo está representando, no sea una masa inmensa que finalmente se pierde frente a su representante. Justamente ese es otro de las reformas, el tamaño de los distritos electorales, ¿no? Entonces, cuando nosotros no hacemos la reforma sobre el corazón electoral, todo lo demás realmente es un engañamuchachos. Eso incluye voto extranjero, paridad de género, participación de comunidades, reelección, revocatoria. Eso no varía ni tiene ninguna trascendencia sobre la reforma. El Perú, o sea, cada 250.000 habitantes tiene un congresista. Cuando un cuarto de millón de personas. Un cuarto de millón de personas. Cuando el promedio es 50.000. Entonces al congresista le pedimos que haga milagros. Y no puede hacer milagros porque definitivamente no está dentro de sus funciones. ¿Por qué? Porque no tiene iniciativa de gasto. Entonces nosotros tenemos un Congreso subrepresentado. Aquí en Lima nosotros tenemos 36 escaños. Por para ejemplo, 10 millones de personas. ¿Quién sabe de Lima? Su candidato vive en Salvador, ¿no? De San Juan de Lurigancho.
Entonces, ¿quién es mi representante? Claro, al que le Los voy a 36, tocar a la puerta claro. para que me resuelva los problemas. Claro. Tenemos 36 congresistas, entonces cuando yo voy a tocar a la puerta al congresista X, me dice, yo no vivo ahí, ¿ah? Yo no lo represento, busque usted a su congresista, pues, ¿no? A pesar de que son representantes de todo el país, ¿no? Entonces ese es uno de los graves problemas que tenemos en la reforma electoral. El voto preferencial es uno de los El voto preferencial, yo particularmente estoy en desacuerdo. Y la razón es bien sencilla. En el Perú tenemos 22 millones de electores. 22 millones de electores. ¿Cuántos militantes hay de los partidos políticos a nivel nacional? ¿Habrá 5.000? ¿Habrá 10.000? No hay. Pero aparecen inscritos 600.000. 600.000 electores pueden hacer una lista cerrada e imponer esa lista cerrada a los 22 millones. Definitivamente no. Es como que yo pongo siempre un ejemplo. Tú vas al restaurante Maído, que está ahora en primer puesto, o a la central, y te dicen, ¿sabe qué, señor? Acá está el menú. Tiene usted 36 platos acá en Lima. Usted le dice, bueno, yo quiero el 36. Ah, no. Usted tiene que comer en orden. Primero el 1, el 2, 3, y si le queda capacidad, pues llegar hasta 36. Oiga, yo tengo el derecho de elegir. Usted no me puede imponer ese orden. Evidentemente tiene sus desventajas también, ¿no? Hay una lucha interna. No es que el voto preferencial finalmente ha convertido a los partidos políticos en meros clubes electorales, donde el que tiene más se pone por encima del otro, y cuando sale elegido, además, se cree dueño de su propio voto, y no hay ninguna fidelidad con el partido por el cual entró, que además es la llave que le abre la puerta para poder postular. Exactamente lo mismo pasa cuando la lista es cerrada. Porque el partido supuestamente lleva a cabo un proceso de democracia interna. Claro, y según los votos conseguidos, pone el orden de la lista. Pero antes de que se lleve a cabo el proceso, todo el mundo ya sabe cuál es el resultado. Y ya sabe cuál es el orden, ¿no? Así funciona. Cuando no se hace una verdadera democracia interna, pues, claro, ¿no? Entonces no hay pues democracia interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que, digamos, en Lima, el partido que gane abrumadoramente va a sacar 8 o 10 congresistas. ¿Y qué hacen del 11 al 36 en la lista? Carece de objeto. No, estamos hablando del que gana. No, el segundo sacará de repente 7, 6 congresistas. Claro, entonces, los 30 restantes se quedan... Claro. Entonces, en la parte práctica es arbitrario. Entonces, ¿cuál es el derecho que tenemos nosotros como electores? ¿Cómo nosotros fiscalizamos a los partidos cuando hace una lista incorrecta? Nosotros pues redistribuimos el orden a través del voto preferencial. Y eso es legítimo. Ahora, hay posiciones, tanto en uno como en otro sentido. ¿De qué depende? Depende del interés de la cúpula partidaria. Entonces, la cúpula partidaria quiere que la lista sea cerrada y señalamos a dedo a los candidatos, ¿no? Claro, es que debería ser democracia interna pura, pues, ¿no? Y con los órganos electorales supervisando y organizando los procesos, que podría ser además una de las formas de financiamiento, que lo haga gratis, financiado por el Estado, y que sea una de las formas de ayudar económicamente a los partidos políticos y además direccionar para que esto se haga transparentemente. Sí, justamente una de las formas de eliminar la corrupción del financiamiento indebido es a través de que el financiamiento sea público. Y la gente dice, ¿por qué el Estado va a gastar en los partidos políticos? La democracia cuesta. Así es. Y la democracia nos beneficia a todos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hora Clave. Gracias. Muchas gracias. Fue Marco Falconi, constitucionalista y analista político, hablando de varios temas de coyuntura. El más importante, la reforma electoral atascada hasta ahora. 9 en punto, ha llegado hasta aquí Hora Clave. Yo me despido, los dejo con Fiorella Cifuentes y Punto de Vista. Chau.